Bien, vamos a iniciar, ¿verdad? Con este estudio, como les decía anteriormente, Mateo capítulo 7, estamos en los versículos 15 en adelante, vamos ¿verdad? a continuar, ¿cierto? Ya terminamos, recordemos que estamos, ¿cierto?, en este sexto tema, ¿cierto?, que se desprende acá del Sermón del Monte, y ya vimos, ¿cierto?, el primer tema que está en esta sexta sección, que me traba la lengua. El frío, hace frío nomás. Y ahora ya vamos a entrar a la segunda, ¿cierto? Y como decíamos, los dejamos invitados el martes pasado. Esta lleva por título, ¿cierto?, los falsos profetas. Los falsos profetas, que ya, bueno, ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? Estos versículos del 15 al 20, que le vamos a dar lectura inmediatamente. Mateo 7, sí. 15 al 20. Sí, Mateo 7, 15 al 15. No, eso, ya. Yo pensé que me había equivocado. Ya, no, está bien. Pensé que me había equivocado. Ya. No. Mateo 7 de nuevo, porque Mateo 7, manito, sí, búsquelo ahí, lo encontró. Ya, Mateo 7, ahora busque los versículos del 15 al 20. Lleva por título de la Reina Valera, por lo menos, dice, por sus frutos los conoceréis. Así Amén. Es. Así que comenzamos. Dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da frutos es cortado y echado en el fuego. 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Bueno, esa es la porción de la escritura ya que vamos a compartir vamos a iniciar a compartir en el día de hoy, porque como siempre recalcamos, que lo leamos todo no quiere decir que lo vamos a ver todo de inmediato, ¿ya? Así que vamos a ir viéndolo con paciencia. Paso a paso. Entonces, bueno, como estamos viendo, después de invitar, ¿verdad?, a entrar por la puerta estrecha, que hablamos el martes pasado, para llegar a Dios por el único camino que Él ha proporcionado, ¿verdad? Jesús advierte que no todos los que afirman pertenecer a Dios y hablar por Él, en realidad dicen la verdad. Así es. ¿Ya? Jesús está advirtiendo, estuvimos hablando que esa es una advertencia, ¿verdad? A medida que es como que estuviera diciendo, ¿cierto?, que a medida que estemos esforzándonos. Claro. ¿Ya? Porque recordemos que nos está invitando, dice, entrad. O sea, después de todo lo que nos ha dicho en el Sermón del Monte, Él nos está diciendo, por todo esto que les he dicho, les recomiendo, les insto, les alumbro el camino y les digo, escojan lo que les conviene. Y esa era, ¿cierto?, la puerta estrecha, camino estrecho, que tiene un final muy bueno. ¿Ya? Entonces, lo que Jesús nos va a querer decir ahora, lo que nos va a estar enseñando, que a medida que nosotros nos estemos esforzando por atravesar esa puerta estrecha, porque dijimos, ¿cierto?, que van a haber obstáculos, ¿cierto? A medida que estemos tratando de pasar por esa puerta estrecha, que estemos, ¿cierto?, accediendo a esa invitación que nos está dando, y que estemos en ese camino angosto que Él nos estuvo alumbrando, nos está diciendo ahora en este texto, cuidado, cuídense de quienes puedan engañarles. Amén. Porque así como hay una puerta engañosa, así como hay un camino engañoso, también hay predicadores, hay maestros, ¿cierto?, que son engañosos y que señalan justamente esa puerta que es engañosa y ese camino que es engañoso. ¿Ya? Ellos van a afirmar que esa puerta y ese camino son los que llevan a Dios, pero Jesús nos está diciendo cuidado, porque están enseñando erradamente. Ese camino que ellos están enseñando es el camino errado. Esa puerta que ellos señalan es la puerta errada. Y eso que ellos están ofreciendo no lleva a la vida, sino que lleva al infierno y a la destrucción. Amén. ¿Ya? Amén. Eso es lo que Jesús nos va a estar diciendo en toda esta sección, ¿cierto?, del versículo 15 al 20, ¿ya?, que vamos a ir viendo detenidamente. Amén.
donde vamos a ver, ¿cierto?, que esa puerta que es falsa, tiene profetas falsos, tiene maestros falsos, ¿ya? Que van a estar ahí intentando desviar a aquellos que quieren entrar por la puerta estrecha. Y van a querer estar queriendo desviar a aquellos que quieren permanecer en ese camino angosto. ¿Ya? Amén. Amén. Bueno, en el pasaje actual Jesús nos hace primero una advertencia y luego, ¿verdad?, nos invita a estar atentos, o sea, a parar antenitas, como se dice, a estar atentos. Y Pablo Job nos deja un comentario y dice: a los súbditos del reino no solamente los amenaza la persecución de afuera, según Mateo 5, ¿verdad?, del 11, sino también desde dentro, ¿verdad?, los amenaza la enseñanza de falsos profetas. O sea, estamos siendo atacados por todos los frentes. Claro, porque como decía, ¿cierto?, que cuando iniciamos las bienaventuranzas, Jesús, como estábamos diciendo en el estudio anterior, Él no se guarda nada, Él no tiene letras chicas, sino que Él dice que todo aquel, ¿cierto?, que quiere vivir de la manera que a Dios le agrada, no va a ser bien recibido aquí en este mundo, sino que va a recibir todo lo contrario, aunque aquel que ha sido transformado por Dios siempre va a querer hacer lo bueno, va a querer ser de bendición a los que le rodean. Pero eso no quiere decir que va a recibir quizá una buena respuesta de aquellos que nos están observando o aquellos que reciben el mensaje, sino que muchas veces nos van a perseguir, pero uno muchas veces piensa que esa respuesta negativa la vamos a tener de personas que niegan rotundamente seguir a Dios, ¿ya? Pero aquí Jesús nos está diciendo, cuidado, porque no es la única persecución que van a tener. Y aquellos, ¿cierto?, que no quieren nada con Dios, la van a tener seguramente, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de algo que es interno, de aquellos que profesan. Claro, de aquellos seguir a Dios. Claro, y lo más extraño a lo mejor es ese, pero dentro de la iglesia, sí. Dentro de la iglesia. Tal como describió, ¿verdad?, el camino verdadero y el falso, ¿verdad?, también ahora describe a estos maestros que van a estar, ¿verdad?, ahí en el camino, ¿verdad?, tantos verdaderos como falsos. Claro, de ambos caminos. De Estamos ambos hablando, también, ya sí. expusimos los dos caminos. Claro. Ahora ¿verdad? Jesús va a empezar a describir a aquellos que se mueven en esos dos caminos, a los maestros que vamos a encontrar en esos dos caminos. Claro, y no podemos también olvidar que desde el principio, ¿verdad?, los verdaderos representantes de Dios se han caracterizado por dos aspectos, ¿verdad? Son llamados por Dios primeramente y segundo, transmiten únicamente el mensaje de Dios. Claro, porque como bien cierto el texto como dice, guardado de los falsos profetas. Bueno, Dios ha tenido profeta, como bien dice Pedro, ¿ya? Pero estos eran los verdaderos representantes por Dios. Y estos verdaderos representantes de Dios, ¿cierto? Como bien decía Pedro, eran llamados por Él. Él los escogía. Y si bien Él los escogía, Él les daba un mensaje. Y estos mensajeros, aquellos que Dios escogió, transmitían únicamente el mensaje que Dios les encomendó. ¿Ya? Esto era lo que caracterizaba a aquellos que Dios había llamado en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, para poder hablar a su pueblo. Ellos eran instrumentos de Dios para hablar al pueblo, ¿ya? Entonces, dicho en otras palabras, un verdadero profeta, ¿cierto?, es la voz de Dios a los hombres. Amén, así como dice Éxodo 4, versículo 10 al 12, cuando Moisés fue llamado, claro, ¿verdad? Moisés fue llamado, claro. Y él expresó, dice, ay Señor, ay Señor es un grito, no es que ay, no, este es un grito, es algo, ay Señor, dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, ¿verdad? Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Yahweh le respondió y le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahweh? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Así es, ahí vemos totalmente que Moisés, él mismo admitía que no tenía ningún mérito y no tenía
nada, ¿cierto? Que fuera como para que él fuera el representante de Dios. O sea, ¿qué voy a decir yo? O sea, ni siquiera sé hablar. Pero el Señor ahí, ¿cierto? Viendo que él reconoce que no tiene nada, ni un mérito, ni una capacidad. Dios le dice, o sea, no hice yo la boca, no hice yo esto, yo te voy a enseñar, yo estaré con tu boca. Además, le reafirma ahí y le está dando la firmeza de que no estás solo, sino que yo estaré contigo, ¿cierto? Yo estaré con tu boca y yo te voy a enseñar lo que has de hablar. Ahora recordemos, ¿cierto?, que Dios escogió a estos varones en el Antiguo Testamento para hablar a través de ellos. Eran los portavoces de Dios al pueblo, ¿cierto? Pero ¿era por qué? Porque la revelación, la escritura todavía no estaba completa. Entonces Dios usaba a estos varones y hablaba a través de ellos al pueblo, ¿ya? Y uno de ellos, ¿cierto?, era Moisés, un portavoz de Dios, y así otros más, ¿ya? Pero así, como hemos visto, como Dios, ¿cierto?, tiene verdaderos representantes, tenía sus verdaderos profetas, ¿cierto?, que hablaban su palabra, lo que Él les encomendaba y todo eso, y eran fieles, ¿cierto?, al Señor. Tenemos a alguien que imita las cosas de Dios. Que también tiene, también ¿Cierto? tiene sus falsos profetas. Y así lo vemos, ¿cierto?, tomando Moisés. Veamos un Moisés, ¿cierto?, que Dios lo envía, ¿cierto?, para poder libertar, para ser aquel instrumento por medio del cual Dios iba a libertar a este pueblo de la esclavitud, del yugo egipcio, ¿cierto? Y lo vemos en cada una de las plagas. ¿Y qué pasa en cada una de las plagas? Que mismo Faraón, ¿cierto?, tenía sus adivinos, tenía ahí sus magos, podríamos decir, que trataban de imitar cada una de las cosas que Dios obraba a través de Moisés, ¿cierto? Trataban de imitar. Y de igual forma, hermano, el enemigo, Satanás, quiere imitar a Dios. ¿Ya? Si Dios tiene profetas, verdaderos profetas, entonces va a sacar falsos. ¿Ya? Y ese es un tema realmente peligroso, porque es por eso que Jesús aquí hace gran énfasis en esto. ¿Ya? Porque la mayor característica peligrosa que tienen estos falsos profetas, ¿cierto?, es que ellos afirman ser de Dios y afirman incluso hablar en su nombre. ¿Ya? Y esto es algo que no es nuevo, es algo que tiene respaldo en la Escritura, no es algo que a nosotros se nos esté ocurriendo, no. Sino, por ejemplo, acá en Jeremías 5, versos 30 al 31, Dios le manifiesta a Jeremías, le dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizan mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Entonces ahí el mismo Dios a través de Jeremías le está diciendo, o sea, estos están profetizando mentira, ¿ya? Están profetizando mentira, ¿ya? Y en otra ocasión, en Jeremías 14, ¿cierto? Le dice, Jeremías 14, verso 14, dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Y escuche esto, hermano. Dice, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Ya? Esas cosas profetizan. Pero yo no los envié, dice el Señor. Que no fuera la iluminación. No sé qué pasó. Pero bueno. Entonces, dice, el Señor está diciendo, yo no los envié. Ellos lo que están diciendo no son palabras mías, sino que ellos están ellos transmiten visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón. Eso es lo que están transmitiendo al pueblo. Pero yo no los mandé. Ahí el Señor está dejando en evidencia que así como Él tiene verdaderos, hay quien imita y envía falsos. ¿Ya? Y en otra ocasión, ¿cierto? También en Jeremías 23, verso 14, 16, dice, en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convierta de su maldad.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Amén. ¿Ya? Entonces, ahí, con respaldo de la Escritura, nos damos cuenta que el mismo Dios, hablando a través de sus siervos, que Él sí había llamado, a los cuales Él sí usaba y transmitía su palabra a través de ellos al pueblo, está diciendo que habían falsos, que sí, que también decían venir de parte de Dios y hablar de parte de Dios, ¿ya? Pero no era así. Y Dios los deja en total evidencia a través de sus siervos, ¿ya? Ellos lo que enseñaban eran cosas de su propio corazón, pero no hablaban de la palabra de Dios, de ninguna manera, ¿ya? Entonces, como nos damos cuenta, hermano, con todo esto recorrido que estamos haciendo, y vamos a seguir haciendo un recorrido en la Escritura, para que vayamos respaldando todo esto, ¿ya? Porque es un tema bien importante este, ¿ya? Entonces, el tema de los falsos profetas no era algo nuevo para Israel. Cuando Jesús les dice esto, aquí guardados de los falsos profetas, en Mateo 7, verso 15, para ellos no era algo nuevo. Ya habían pasado por esas cosas. Y ellos lo habían visto desde el principio, ¿cierto?, de la historia redentora. Por eso es que vemos a un Moisés, ¿cierto?, advirtiendo al pueblo. Cuando dice en Deuteronomio 13, ¿cierto?, del verso 1 al 5, cuando se levantare, dice la Escritura, cuando se levantare en medio de ti profeta, y ponga atención, hermano, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal que este profeta anunció, si se cumple, o el prodigio que él anunció, si se cumple, luego dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. ¿Ya? Bueno, la Escritura es clara. O sea, aunque viniere quien viniere, diciendo que vino de parte del Señor, no es que yo tuve un sueño, que yo tengo una nueva revelación, e incluso dice ahí, y te anunciaré señal, te anuncia esas cosas, y esas cosas que te anuncia se cumplan, pero Él te dice, vamos en pos de otros dioses, te hace desviarte del camino. Ahí está la clave, ahí está la señal, estate atento. Porque aunque te haga los prodigios, aunque te haga señales, aunque lo que Él diga se cumpla, la señal está. Si te hace desviarte de Dios, si te lleva a otro lugar, detente. Dice ahí, no darás oído, porque te está desviando del Señor. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. Porque es claro, el Señor nos dice una y otra vez, no importa lo que haga, no importa nada de eso. ¿Por qué? Porque en pos de Jehová, Dios andaréis. Aunque haga prodigio, aunque lo que diga se cumpla, no. Si te hace desviarte de Dios, detente. Porque solo en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, a Él escucharéis su voz, a Él serviréis, a Él seguiréis. Nada más. Ni aunque digan lo que digan, que yo lo vi en sueño, que yo esto, que esto otro, que una revelación nueva, no. Ahí, clara la Escritura. Y es por eso también que no solamente encontramos esta advertencia, por ejemplo aquí con Moisés, ¿cierto? Sino que también en el Nuevo Testamento vemos a un Jesús, ¿cierto? En el sermón, en el monte, ¿cierto? De los Olivos, en este sermón que da ahí, ¿cierto? Donde hace este discurso acá, previo, ¿cierto?, al último tiempo, ya antes de ser crucificado. Y él hace esta advertencia a los discípulos, ¿cierto? En Mateo 24, del verso 3 en adelante. Y él les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y nótese esto, o sea, lo que estábamos viendo acá, como dice, ¿cierto?, acerca de estas señales, de estos prodigios. Jesús dice acá, ¿cierto?, en Mateo 24, dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Ya? Y así consecutivamente vemos en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles, ¿cierto?, del Señor. Por ejemplo, el apóstol Juan está advirtiendo acerca de lo mismo, ¿cierto? Segunda de Juan 7 dice que hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Y Pablo sigue advirtiendo, ¿cierto?, a los creyentes en Roma, cuando les dice, ¿cierto?, en Romanos 16, versos 17 y 18, le dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos, dice Pablo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. Y no fue a la única iglesia que Pablo advierte, sino que también a los ancianos de Éfeso, también les advierten antes de despedirse de ellos. En Hechos 20, del verso 29 al 31, Pablo, ¿cierto?, les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Entonces, hermano, el tema de los falsos profetas no es algo que ellos no conocieran. Era algo que yo conocía muy bien cuando Jesús les dice estas palabras. Era algo que ellos conocían muy bien. Habían pasado por esa situación en el Antiguo Testamento. Se sigue advirtiendo, ¿cierto?, en el tiempo de Jesús, así como Dios ha escogido verdaderos, el enemigo imita, ¿cierto? Pero obviamente es para desviar. El enemigo siempre ha querido echar por tierra las cosas que Dios ha hecho. Y ahora, este mercado de los falsos, ¿cierto?, de los falsos profetas, enfocándonos en esto, así como dice el verso 15, guardados de los falsos profetas. Este mercado siempre ha existido. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las personas no quiere oír la palabra de Dios. Estos falsos siempre encuentran oyentes. Y mayoritariamente de las personas que no quieren oír la verdad de Dios. De hecho, son animados por ellos mismos, ¿cierto? Que quieren oír, ¿cierto?, lo que ellos quieren oír, ¿ya? Y eso no es algo que usted diga, esto sí se ve ahora, sí se ve ahora, pero también, ¿cierto?, ya se había dicho acerca de esto. Isaías se lo dijo Israel. Isaías 30, versos 9 y 10 dice, porque este pueblo, Dios hablando a través de Isaías, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Porque dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profeticen mentiras. Como si ya vemos ahí, ¿cierto?, que a través de Isaías, Dios obviamente todo lo conoce el corazón del hombre, ¿cierto? Y ya lo hemos venido diciendo, o sea, todas las cosas malas que vemos hoy en día vienen del corazón del hombre. Y al hombre, ¿cierto?, no le gusta que Dios quiera guiar su camino. Tiene que Dios obrar en su corazón para que pueda rendirse, ¿cierto? Es Dios obrando a través del Espíritu Santo en el hombre. Pero el hombre por sí solo no va a querer. No quiere oír la palabra del Señor, ¿ya? Le gusta que le digan cosas, las cosas que quieren oír. Le gusta ver lo que le gusta ver. Yo escuchaba a un pastor que decía justamente esto, o sea, y es verdad, nosotros no vamos a ver lo que no queremos ver. Nosotros no vamos a oír lo que no queremos oír, sino que vemos y oímos lo que nos gusta, ¿o no? ¿Qué es lo que usted ve y qué es lo que usted oye? Este predicador decía, si hay una persona, ¿cierto?, que quiere ser instruida en la verdad,
va a buscar predicadores que lo inciten a buscar la verdad. Pero aquel, cierto, que le gusta que le estén alimentando el ego, va a buscar predicadores que le alimenten el ego. Y así continuamente, cada uno está buscando lo que le gusta oír y quiere ver lo que le gusta. Y es lo mismo que Isaías está diciendo ahí, y que obviamente Dios se da cuenta, por eso da esa exhortación al pueblo. Y no es algo que usted diga, ya está en Isaías. Pablo también se lo escribe a Timoteo, cuando le dice, cierto, que persevere en la enseñanza. Porque le dice en 2 de Timoteo 4, verso 3 y 4, yo lo anoté en la Nueva Versión Internacional. Y dice así textual: porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Quieren oír solamente lo que ellos quieren oír. Eso es lo que nos respalda la Escritura, ¿cierto? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí vemos la razón, hermano. Porque, ¿cierto? Tiene gran mercado este tema de los falsos profetas. Y es por eso que vemos muchas veces que nos damos cuenta de que se enseñan tantas cosas erradas, pero hay multitud de gente ahí, se llenan esos lugares, porque la gente quiere oír esas cosas. En cambio, los lugares, ¿cierto? Donde se enseña la palabra de Dios, vienen 3. Donde se enseña, lo mismo ocurría con Jesús, ¿cierto? Donde vemos en Juan que una multitud venía, ¿cierto?, para poder obtener provecho de él. Iban con otro propósito detrás de Jesús. Pero una vez que Jesús, ¿cierto?, les expone la palabra, tal cual como es, el propósito para el cual él vino, ¿qué pasa con ellos? Se van. Y ahí únicamente se quedó su círculo más cercano, que eran los pocos, la manada pequeña. ¿Ya? Entonces, tiene un gran mercado, porque a la gente le gusta oír esas cosas. Prefieren escuchar al adulador, prefieren escuchar lo que es agradable a sus oídos, les gusta escuchar que les digan tú puedes, tú vas a tener esto, tú esto. Eso le gusta escuchar a la gente, aunque es falso y peligroso, pero le gusta oírlo por encima de la palabra de Dios, por encima de lo que realmente es verdadero y es útil y que es para nuestro bien. ¿Cierto? Ahí está todo demostrado de lo que estamos hablando anteriormente, del camino, ¿verdad?, estrecho, camino amplio. En este camino amplio, todo esto que Joana ha estado diciendo son los que componen este camino amplio. Aquí van todos ellos, los falsos profetas, van aquellos que buscan, ¿verdad?, buscan ser mercenarios de la palabra de Dios, toman la palabra de Dios para sus propios fines, claro. Les gusta que los exalten, que ellos son los que solamente tienen contacto con Dios porque Dios les habla a ellos. Entonces, ahí ese es el camino ancho. Ahí está el camino ancho. El camino angosto, ¿verdad?, como bien decía Joana, son pocos. Son pocos porque la verdad, bueno, a nadie le gusta que le digan la verdad. Claro, y ante la verdad nos damos cuenta de que no tenemos ningún tipo de posición de poder ponernos delante de Dios y reclamarle algo. Eso es lo que venimos viendo en la bienaventuranza. O sea, lo primero que la palabra nos dice, o sea, si Jesús nos dice, venid, sí, está abierto a todo, pero lo primero que se necesita es arrepentimiento. Ven a mí en arrepentimiento y fe. Y ahí hay muchos que no van a querer. Yo no soy pecador. Es como lo que estábamos leyendo, ¿cierto? Esa carta que nos exponía MacArthur, de ese hombre que decía que ya estaba cansado de aquellos que le decían que eran pecadores, que todos los hombres son pecadores, que tienen que venir arrepentimiento y fe, y él decía, si es en esos términos, prefiero irme a la perdición. Y la gente realmente no quiere por eso, no le gusta que la misma palabra dice, no hay ninguno bueno, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Nadie, no hay nadie que busque a Dios. ¿Bien? Pero ahí está el problema. Para ellos, porque no quieren arrepentirse, sino que quieren ellos enaltecerse, quieren ellos para ellos la gloria, cuando es totalmente imposible. La gloria únicamente es para Dios, ¿cierto? Pero es por eso que mayoritariamente la gente rechaza este mensaje, rechaza esta invitación, porque no quieren admitir que son pecadores.
que es el primer requisito para poder, ¿cierto? Andar como Dios quiere que andemos. Claro, el endulzar el oído del creyente lleva a este tipo de creyentes, o sea, que siempre le estén diciendo cositas bonitas, pero que nunca le digan que es pecador, que nunca le digan que tiene que seguir las huellas o las pisadas de Jesús. Que este camino va a ser duro, va a haber, vamos a tener un camino difícil, donde van a haber muchas cosas que pueden pasar en nuestra vida. Y hemos visto en hermanos cómo de pronto ha sido duro el camino que hemos elegido, sobre todo de aquellos que van a predicar la palabra a otros países, acordándome del hermano Daniel, ¿verdad? Donde no puede entrar, o sea, ni siquiera se puede ver una Biblia en algunos países donde está prohibida totalmente, ¿verdad? Pero hay hombres y mujeres, ¿verdad?, que van a esos lugares, igual enseñan, igual hacen evangelio, ¿verdad? Eh, y uno de repente dice, ¿cómo es posible, ¿verdad?, que haya tanta rechazo? Bueno, eso es, así es el mundo. El mundo rechaza a Dios, lo rechaza una, dos, tres veces, lo sigue rechazando, ¿verdad? Si cuando estuvo el mismo Hijo de Dios aquí en esta tierra fue rechazado, fue condenado injustamente, o sea, culpado, cosas que él no hizo, ¿verdad? Se rieron, se burlaron, le dijeron un montón de cosas, fue golpeado, ¿verdad? Todo eso, ese es el mundo, ¿verdad? Ese es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Créame que desde ese tiempo, cuando el Hijo del Hombre, cuando Jesús hizo esta tierra, en ese tiempo había mucha maldad y todo eso. Pero créame que desde ese tiempo hasta ahora no ha cambiado esa maldad del hombre, porque está en el hombre esa maldad, ese rechazo por Dios. Siempre ha estado, ¿verdad? Esa persecución por el cristiano siempre ha estado, por aquellos que creen en Dios, ¿verdad? Por aquellos eh, que testifican de Jesucristo. Pero ahora se ha masificado más el tema de los falsos, ¿verdad? De aquellos que usan la escritura para desviar a todo aquel que quiera ser halagado, quiera ser, ¿verdad?, mimado por esta falsa doctrina, ¿verdad?, que no es la que Dios, ¿verdad?, nos enseña y que hemos leído todos los martes acá, donde nos dice, o sea, ustedes, ¿verdad?, van a ser pasados, se podría decir, por el fuego. Van a tener problemas, van a tener dificultades. Esto no es fácil. Jesús nunca, Dios nunca dijo, no nos dejó claro este camino, todo lo contrario. Él nos dice en la Escritura todo lo que va a pasar, con quién nos vamos a encontrar. Aquí estamos viendo con quién nos vamos a encontrar en el camino. Que tengamos cuidado de eso. Nuestra pastora también nos hablaba el día domingo, ahí el Señor también nos hablaba, ¿verdad? Que estos falsos, ¿verdad?, iban a estar en la iglesia, iban a estar dentro de incluso de nuestra propia hermandad como cristianos. Pero Jesús dice que deja crecer, ¿verdad?, la cizaña juntamente con el trigo. Entonces hay algo que también hay una voluntad de Dios. Así es. No entonces, claro, entonces no, tampoco podemos decir nosotros, pero ¿por qué el Señor? Pero no, esa es la voluntad de Dios. A mí no me conviene ni me interesa por qué Dios. No, esa es la voluntad de Dios. Dios dijo, yo voy a dejar que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Recordemos que el Señor está esperando que el hombre se arrepienta. Y esa es una de las, yo pienso que es una de las principales razones por las cuales, ¿cierto?, Él aún no ha ejecutado su juicio.
porque está esperando, ¿cierto?, que todos aquellos que andan de manera errada se arrepientan y vengan a Cristo en arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, ahí vemos también la gran misericordia de Dios. Ahora este tema, ¿cierto?, si bien estamos viendo que este tema no era algo que ellos no conocieran, no era algo desconocido, sino que para el contexto era algo que ya conocían, ¿cierto?, como nación, que ya habían pasado por estas cosas muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y que Jesús lo sigue advirtiendo, y vemos que a través de sus apóstoles también lo sigue advirtiendo. Hay un peligro, porque si bien estamos viendo que si bien es advertido, vemos que Dios no nos deja al aire, sino que Él se ha encargado de que tengamos esta advertencia. Y una y otra vez nos habla. Una y otra vez les habló el pueblo y les siguió hablando. Pero aún así, hay personas que no hacen caso. Hay personas que, teniendo la advertencia, no prestan oído a la advertencia y siguen haciendo lo que quieren, ¿ya? Y es ahí que ocurre algo muy peligroso. Porque si bien hemos dicho, Dios no obliga a nadie, ¿ya? Y hay un límite. Aquel que no quiere, ¿qué pasa? Que Dios lo deja. Que haga lo que quiera. Y es ahí que en ese hacer lo que quiera, es que se sigue abiertamente yendo por esta vía, ¿cierto?, amplia, este camino angosto, o sea, amplio, por la puerta ancha, ¿cierto?, que hemos venido describiendo anteriormente. Y incluso en Romanos lo dice. En Romanos 1, ¿cierto?, lo dice, por lo cual también Dios los entregó. O sea, ellos rechazaron a Dios. Todo aquel que rechaza a Dios, Dios tiene mucha misericordia y tiene mucha paciencia. Y lo hemos visto, da advertencia, advertencia, advertencia. La idea de él es alumbrar el camino del hombre. Ya hemos visto, este es el camino angosto, este es el camino amplio, este camino es angosto, va a haber dificultades, pero el final es glorioso. Este amplio, se ve permisivo. Ahí, ¿cierto? Ahí no se requiere, ¿cierto?, que no hay límite, ahí pueden hacer lo que quieran. Se ve fácil, pero el final es terrible. ¿Ya? O sea, te está diciendo, y aún más te dice, entrad mejor por esta puerta, te conviene por esta. Pero aún así, no quieren. ¿Y qué pasa ahí? Dios los deja. Y dice acá en Romanos 1, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, si ellos se deleitan, ¿cierto?, no quieren venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque en esa puerta, como veníamos diciendo, para poder entrar por esa puerta, tengo que entrar yo solo, despojado de mis pecados, ¿cierto?, despojado de mi yo, ¿ya? Y aquel que no quiere venir ahí, se va, porque no quiere soltar eso. No quiere admitir que es un pecado. No quiere admitir, ¿cierto?, que entonces se va, ¿cierto? Dios lo deja. Y Dios lo deja que se vaya y haga lo que quiera. Y ha entregado, ¿cierto?, dice aquí, Dios lo entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus propios corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y así se van en una serie de perversiones. Cosas que nunca se subieron a su mente, van a terminar haciendo, porque Dios los deja. Eso es lo peligroso, porque Dios nos está advirtiendo acerca de estas cosas, ¿cierto? Y hay personas que les gusta oír totalmente lo contrario. A pesar de la advertencia, hacen oídos sordos. ¿Y a ellos qué? Dios no lo obligan. Los deja. Y dentro dentro de toda esa negación que ellos tienen, de este hombre, ¿verdad?, que niega, ¿verdad? Es que niega, ¿verdad?, a Dios, pero hay otros que niegan la verdad de Dios. Pero siguen enseñando, ¿verdad?, falsamente de Dios. Y los llevan, ¿verdad?, por el camino de la perdición a muchos. Pero Dios no va a dejar que esos muchos, ¿verdad?, se pierdan, sino que también les va a hablar a ellos. Dios sigue hablando. Dios va a seguir hablando hasta el fin. Pero va a llegar el día en que ya hay un límite. Oiga, pero imagínense, ¿cuántos Cristos han aparecido? ¿Cuántos Jesús han aparecido? Como tú bien hablabas antes, ahí decía Jesús diciéndole a sus discípulos que va a llegar un tiempo en que van a decir, mira, aquí está Cristo, aquí está el Cristo, ¿ya? Venid, vengan, aquí están los montes, aquí, miren. Hay muchos, Dios está diciendo, van a aparecer falsos Cristos, falsos discípulos, o falsos profetas, falsos pastores. Entonces, Dios nos está advirtiendo a nosotros constantemente. Ya hemos leído varios
varios versículos de la Biblia en el cual nos dice que tengamos cuidado de esta gente, de este tipo de personas que va a andar buscando, ¿verdad?, a quién engañar, incluso a los que ya están dentro de la iglesia, incluso a los santos. Claro, la idea es hacerlo retroceder, La idea es desviarlos del camino. desviarlo. Por eso que en este camino, Dios no solamente dice, no, este camino tiene que irse por este camino y no hay problema. No, este camino es peligroso, o sea, es difícil este camino, porque constantemente vas a tener enemigos que te van a ir haciendo, ¿verdad?, tropezar, te van a querer tirar, sacar de donde estás. Se van a querer hacer retroceder. Te van a querer hacer retroceder, te van a querer, ¿verdad?, herir para que tú no sigas, para que ya digas, no, sé que yo por este camino no voy porque ya no puedo más. Pero Dios dice que estemos tranquilos porque no estamos solos. Así es, porque como lo hemos venido viendo, o sea, es un camino angosto, es un camino en el cual, como bien dice Pedro, vamos a tener dificultades, y esas dificultades, como ya las hemos repetido varias veces y lo volvemos a recalcar, porque es importante, o sea, la primera lucha que tenemos es con nosotros mismos, día a día, batallar conmigo mismo, ¿cierto? De que esta vieja naturaleza quiere negarse a obedecer las enseñanzas que Dios ya me ha enseñado, que yo ya sé hacer lo que es bueno, pero muchas veces, sabiendo hacer lo que es bueno, no lo hago. ¿Ya? Entonces tenemos una batalla ahí con esta carne, ¿cierto? Ese es lo primero, nuestra vieja naturaleza, la primera que se va a oponer, ¿ya? El enemigo, Satanás, el diablo, que va a usar, ¿cierto?, a todo este tipo de gente, ¿cierto?, que él utiliza para poder desviar a aquellos que han decidido seguir la verdad, que han decidido, ¿cierto?, aceptar esta invitación de Jesús. Y también tenemos el mundo, que también, ¿cierto?, con todas esas luces, nos van a querer también, ¿cierto?, a querer atraer para poder sacarnos de este camino. Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando dice que este camino va a ser, no va a ser fácil, ¿ya? Aunque tenemos, ¿cierto?, a estos falsos que van a decir, no, ven a Cristo, porque ellos enseñan de otro Cristo. Cuando la misma Escritura nos dice que si aún viniera un ángel del cielo, ¿cierto?, a predicarnos otro evangelio, el cual sea anatema, ¿cierto? Y estos predican a otro Cristo. Dicen, no, si ven, vas a tener abundancia material, ven, y tú vas a hacer, y tú vas a hacer. Y Cristo, el nombre lo usan prácticamente como la guinda de la torta. Es como para poder respaldar, es como un sello, respaldo, es Cristo. Si digo Cristo, es de Dios. Pero no es así, eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. O sea, tengan cuidado. O sea, y cuando nos dice acá en el verso 15, guardaos, ese guardaos nos está advirtiendo de un peligro constante. ¿Ya? Y no se trata de un simple llamado de decir, guardaos de los falsos profetas, observen nomás, o a lo mejor van a sentir algo. No, sino que el llamado de guardaos, el que nos dice Jesús ahí de estar alerta constantemente, es de estar constantemente vigilantes. Es estar ahí despiertos, atentos, porque esto es algo muy perjudicial. Y la idea detrás de esa palabra, guardaos de los falsos profetas, la idea detrás de esa palabra transmite la idea, ¿cierto?, de alejar tu mente. Aleja tu mente. Esa es la idea que está detrás de esa palabra, guarda, ¿ya? Porque lo que Jesús nos está diciendo acá, que estos falsos, ¿cierto?, están más que equivocados. Y como están más que equivocados, son peligrosos. Entonces no debiéramos en ninguna manera exponer nuestras mentes a ellos, sino que apartarnos de eso, ¿ya? No usar nuestras mentes de basurero para recibir todas esas porquerías. Apartados de ahí. ¿Ya? Como hemos dicho antes, muchos ejemplos. Para poder distinguir lo verdadero, tengo que tener conocimiento de lo verdadero. Para poder distinguir lo falso. Aquellos, ¿cierto?, que conocen, distinguen, ¿cierto?, tienen el tacto en los billetes. Cuando pasan los billetes, ¿cierto?, los tocan y saben cuál es el verdadero y cuál es el falso. Lo mismo nosotros, para poder defendernos, ¿cierto?, y estar atentos a lo que Jesús nos está diciendo acá y uniendo todo aquello que ya nos ha dicho. ¿Qué es lo que nos enfoca? ¿A qué es lo que nos lleva? Es a la Escritura. Esto
falsos, ¿verdad? Maestros, falsos profetas tienen algo que a la gente los hipnotiza. Porque ellos usan esta motivación que hace que la gente, ¿verdad?, se sienta bien. Ellos los motivan, ellos son expertos En alimentar el en ego. alimentar este tipo de situaciones y pareciera que todos están en la misma, porque dice, hacen estos cultos de motivación, ¿verdad? Tú levántate, tú eres, tú puedes, pero cuando te dicen todo eso, te dicen, pero tienes que dejar platita, porque si no Dios No te va. no te va a ayudar. Todo lo que te vino es porque tú no das el diezmo. ¿No lo he oído por ahí? Yo sí lo he oído. Te motivan al extremo de que te meten la mano al bolsillo tan fácil, no te das ni cuenta. Porque son expertos en motivarte, en decirte las cosas que tú quieres escuchar. Oír? Ahora, si usted está o ha escuchado este tipo de falsos profetas, falsos maestros, ¿verdad? Tenga cuidado, arranque. Ellos le van a decir lo que usted quiere oír para poder conseguir lo que ellos quieren conseguir. Claro. Pues claro, porque ellos usan la escritura para eso. Persuasivamente, pero para su beneficio. Para su beneficio. Claro. Entonces, como les decía, o sea, la idea detrás de esta palabra de guardados transmite la idea de alejar nuestra mente. Tengan ellos cuidado, son peligrosos. tengan cuidado, tengan cuidado con esto. Claro, ellos están totalmente apartados de la verdad de Dios. Claro. Están totalmente equivocados. Eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. ¿Ya? Entonces, si están totalmente equivocados, no presten atención a ellos, porque si prestan atención a ellos, esto es algo muy peligroso. No expongas tu mente a ellos. No caigas en esto. ¿Por qué? Porque son más peligrosos que los animales salvajes. Los animales salvajes, esto te pueden dañar físicamente, pero estos falsos son bestias espirituales muchísimo más letales. ¿Por qué? Porque pervierten el pensamiento y corrompen el alma. Por eso son más letales que un animal salvaje. ¿Ya? Solamente ellos pueden dañar el cuerpo, pero estos, cierto que son falsos, dañan el pensamiento y corrompen el alma. ¿Ya? Entonces, por eso que Judas, ¿cierto? En Judas, versículo 10, los llama animales irracionales. Y aquí Jesús los compara, ¿cierto?, con lobos rapaces. O sea, lobos hambrientos. Lobos rapaces, ¿ya? Bueno, en Palestina los lobos eran los enemigos comunes de las ovejas, ¿ya? Ellos vagaban por las colinas. Estaban ahí en busca, en las colinas, en los valles, buscando ahí alguna oveja, ¿cierto?, que estuviera descuidada, que estuviera descarriada, que estuviera alejada del rebaño. Estaban atentos, eran sigilosos, astutos, ¿cierto? Y cuando un lobo encontraba a una de sus víctimas, no iba a perder la oportunidad, sino que rápidamente la atacaba y la destrozaba. No la atacaba, no la llevaba así a un lugar, no, la destrozaba. Y cualquier tipo de oveja estaba ahí en peligro. No decir, no, es que a lo mejor era una oveja débil que se fue por ahí. No, hasta una oveja, ¿cierto?, adulta, que estuviera completamente sana, es una presa indefensa contra los lobos. ¿Ya? Entonces, los lobos, para que podamos entender, los lobos, ¿cierto?, eran conocidos por ser despiadados y feroces. Jesús aquí está comparando a estos falsos con estos animales. Está queriendo decir que estos hombres tienen características de estos animales, que son despiadados, feroces, que atacan y destrozan. ¿Ya? Y justamente, hermano, la palabra, ¿cierto?, original de la cual obtenemos la palabra rapaces, ¿ya? La palabra, ¿cierto?, esa misma palabra se traduce también en otras porciones de la escritura como ladrones. Entonces lo que Jesús está haciendo acá está refiriéndose a ellos de manera metafórica. ¿A quiénes? A los que con engaño y que sin ningún tipo de compasión despojan a las personas de su dinero y de sus posesiones. ¿Por qué? ¿Y qué los motiva? ¿Qué los mueve a ellos? Como dijimos, o sea,
Los motiva su deseo de obtener ganancias deshonestas. Incluso Pedro lo dice en 2 de Pedro 5:2. Están descubiertos. Y Pedro, incluso en 2 de Pedro 2:14, sigue hablando acerca de ellos y dicen que ellos están buscando seducir almas inconstantes. ¿Por qué? Porque tienen el corazón habituado a la codicia. Y es lo mismo que está diciendo Pedro hace un momento. O sea, el apóstol Pedro estaba hablando lo mismo que Pedro Curín estaba aquí afirmando. O sea, esos falsos profetas, tomándonos acá del texto, ¿cierto? Falsos profetas, falsos maestros, ¿cierto? Usan el nombre de Jesucristo, usan el evangelio, usan la iglesia, ¿cierto? Como un medio para servir a sus propios vientres. Lo usan para servir a sus propios fines. Utilizan las cosas de Dios como una simple mercancía. Eso es. Solamente eso es. Entonces, ellos siempre hacen algo en la iglesia, ¿cierto?, para obtener su propio beneficio. ¿Ya? Buscan llenar sus propios bolsillos, satisfacer su propia codicia, ¿cierto? Alimentan su ego, su prestigio, quieren obtener poder, ¿cierto? Quieren tener influencia, reconocimiento, siempre para sí mismos. Y Cristo, dilo, no, ¿dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está ahí el arrepentimiento? ¿Dónde se está invitando al hombre a venir a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Dónde se está llamando al hombre a humillarse para que Dios crezca en él? Ninguna parte. Entonces ellos son inteligentes, son astutos, son persuasivos para sí mismos, ¿ya? Y siempre están al acecho de nuevas víctimas. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Son expertos en endulzar el oído de cualquiera, incluso hasta los de los creyentes. Este tipo de animal, ¿verdad? Es el reflejo de lo que llevan por dentro estos hombres, que han perdido toda cordura y todo miedo a Dios, al Creador, al Eterno. Ya no tienen pudor por nada, están totalmente entregados a sus pasiones, están entregados a su avaricia, a su codicia, y que ya no le importa las almas, sino que lo que ellos quieren lo van a conseguir en la lana de la oveja, mediante todo tipo de mentira, ¿verdad? Todo tipo de palabras que van a llenar el corazón de aquel que esté escuchando, ¿verdad? Y diciendo ahí, tú eres cabeza y no cola, siempre es que cuando usted va a la escritura, o cuando el hermano, o cuando, no sé, a quien le toque predicar, empieza, ¿verdad?, a predicar y nos habla de un Cristo, ¿verdad?, en el cual nosotros creemos, pero también necesitamos, ¿verdad? Aquel que la palabra no adulterada de Dios nos insta a que nosotros nos reconozcamos como pecadores, que nos miremos, ¿verdad? Siempre nos está diciendo que nosotros nos autoexaminemos y veamos la condición de nosotros. Y cuando la palabra nos lleva para allá, nos tira para allá, ¿verdad? A mí no se me va a levantar la cabeza. Todo lo contrario, yo voy a estar totalmente entregado al consejo de Dios, de que yo necesito de Dios, a que yo necesito de un Salvador, y que necesito que alguien sane esa condición en la cual yo me encuentro, que es una enfermedad que viene desde los inicios, que viene junto, ¿verdad?, con el pecado, el primer pecado, ¿verdad?, el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, de ahí viene. Y Dios tiene que sanar, ¿verdad?, nuestras vidas
Pero ya nadie me está diciendo, no, si no te preocupes, porque si tú das el 100 por uno, o sea, Dios no, te va a dar el dale, y Dios te va a 100. entregar ese coche, te va a entregar esa casa, te va a entregar esa mujer, ese hombre, y van a empezar. No, y ahí, cuando usted esté escuchando eso, párese y me dé vuelta. Porque lo, lo están llevando a la perdición. Lo están llevando por el camino ancho. Directo a la puerta grande, a los portones gigantes. Nos lo están llevando, ¿verdad? A conocer al verdadero Dios, a conocer al verdadero Dios de mi vida. Lo están enfocando a solamente buscar las cosas de este mundo, como si eso fuera el reino de Dios, cuando realmente lo que nos invita la Escritura es buscar las cosas eternas, es seguir perseverando, porque va a llegar ese día cuando estemos con el Señor. Pero mientras estemos acá, ¿cierto? Vamos a tener dificultades, vamos a tener luchas, ¿cierto? Pero no estamos solos, como bien decía Pedro. Entonces, si bien está esta advertencia, ¿cierto?, acerca de estos que son falsos, ¿ya? Dios, ¿cierto?, tiene sus verdaderos instrumentos, pero el enemigo imita las cosas de Dios, ¿cierto?, y tiene los falsos que se muestran como verdaderos. Y no es algo, hermano, que sea ajeno a lo que acontece hoy en día. Así hoy día podemos ver las noticias, ¿cierto? E incluso vemos personas que se hacen pasar por autoridades. Veíamos, ¿cierto?, a personas que han sido secuestradas por supuestamente personajes de la PDI cuando nunca fueron personajes de la PDI. Y así vemos, hay muchos, ¿cierto?, que se disfrazan de cuando no lo son. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. Hay algunos que parecen, pero realmente no lo son. Por eso le decía el tema de los billetes, o sea, aquel, ¿cierto?, que tiene el tacto, tiene sus manos, ¿cierto?, es tanto contacto, ¿cierto?, con el billete verdadero, que cuando le quieren engañar con uno falso se va a dar cuenta inmediatamente, porque sabe cuál es el verdadero. Lo mismo nosotros, tenemos que sumergirnos en la palabra, en la revelación completa de la Escritura, porque así vamos a saber qué es lo que Dios dijo y no vamos a ser presa fácil para estos engañadores. La única forma, ¿cierto?, de estar firme es conociendo la verdad. Si no conocemos la verdad, vamos a ser engañados, ¿ya? Entonces, tenemos que ser como los hermanos de Berea, aquellos que cuando Pablo fue a predicar, ellos no se quedaron con lo que Pablo les dijo, sino que corroboraron en la Escritura que lo que Pablo le estaba diciendo era lo que Dios realmente estaba diciendo, ¿ya? Pero eso es lo que sucede hoy, y nuestro pastor siempre ha dicho, o sea, el hombre, ¿cierto?, y sobre todo aquí los chilenos, lo que no nos gusta es leer, nos cuesta. Y incluso para eso tenemos que pedirle ayuda al Señor, para poder que Él nos dé, ¿cierto?, y nos ayude, nos dé ese querer y hacer, ¿cierto?, y nos ayude a dar ese paso de poder venir a su palabra, ¿ya? Porque son pocos los que vienen a estudiar la Escritura, son pocos, ¿cierto?, los que quieren dar de su tiempo a eso, pero son los muchos los que les gusta ir a lugares donde se hace fanfarria, donde se hacen los mega eventos, ¿cierto?, y que les digan y cosas que quieren oír. Ahí está lleno. Pero en los lugares, ¿cierto?, donde se habla de la palabra de Dios, donde realmente se quiere ser santificado, donde se quiere crecer, son pocos. Entonces, es por eso, ¿cierto?, que Judas, ¿cierto?, no hace una fuerte advertencia, ¿cierto?, contra estos profetas, pero también nos enseña a través de eso mismo cómo nosotros tenemos que hacer frente a esto, cómo nosotros tenemos que responder a esta situación. En Judas, versículo 21, él escribe: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, lo primero que Judas nos dice, conservaos, ustedes, le habla a usted, no al otro, a usted que está oyendo, a cada uno de los que estamos oyendo, conservaos, ustedes, consérvense, permanezcan, busquen de Dios, conservaos en el amor de Dios, estén aferrados a Él, para que Dios pueda obrar, seguir obrando a través suyo, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta que lo primero que nos dice, nuestra primera necesidad es Dios, y lo vuelve a recalcar, ¿cierto? Nosotros mismos tenemos que estar a cuentas con Dios, nosotros tenemos que asegurarnos de tener comunión con Dios, de estar bien con Dios, y dejarnos usar por Él. Entonces, una vez, y es lo mismo que estábamos viendo con el tema de la paja en el ojo, ¿cierto? Cuando ahí se nos daba la enseñanza de que el autoexamen primero, antes de apuntar al otro, primero soy yo,
Entonces siempre la Escritura nos lleva primero a nosotros, ¿ya? Examinar nuestra vida, examinar nuestra comunión con Dios, examinar mi relación con Dios, encargarme de eso, ¿cierto? Y luego Dios, ¿cierto? Estando firme con Él no me voy a dar ni cuenta, el Señor me va a estar usando. Y eso es justamente lo que dice aquí, lo que continúa diciendo Judas. O sea, ustedes conservados, estén ahí en comunión con Dios, esperen la misericordia de nuestro Señor, sigan, con los ojos puestos, porque ciertamente lo que Él prometió va a venir, ¿cierto? Entonces, aférrense a Dios, ¿ya? Asegúrense de estar en ese lugar de comunión, en la presencia constante, en la búsqueda de su palabra, en la oración, personalmente. Claro. Y entonces vamos a estar preparados para ser usados por Dios. Y ahí continúa Judas diciendo en el verso 22 y 23, a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. O sea, una vez que yo me encargo, estoy ahí, yo primero con Dios, Dios me va a usar. Y el primer grupo que nos decía Judas, dice ahí, algunos que dudan, convencerlos. Ese primer grupo, Judas está mencionando a los creyentes ciertos que están con dudas, de su fe, ¿ya? Que necesitan consuelo y que necesitan seguridad. Y si yo estoy en comunión con Dios, voy a ser útil para ellos. Dudan, y el Señor ahí me va a ayudar por medio de hablar, ¿cierto? Claramente a través de la palabra de Dios para ellos, y el Señor a través del Espíritu Santo los va a convencer. La obra toda es de Dios. Entonces, algunos que dudan, convencerlos. Hay obra de Dios. Dios me va a usar. El segundo grupo, ¿cierto? Lo componen los incrédulos. Por eso dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Ahí está hablando de los incrédulos. Aquellos, ¿cierto?, que se les predica la palabra del Señor. Y cuando nosotros les predicamos el Evangelio y el Espíritu Santo obra en ellos, ¿cierto? Y los trae a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué está sucediendo ahí? Se está arrebatando a esa alma del fuego y de la perdición. También voy a ser útil ahí, en el evangelismo, ¿ya? Pero el tercer grupo, hay algo bien particular. Cuando Judas nos dice, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su sangre. Ese grupo está compuesto por aquellos que están confirmados en lo falso, aquellos que han decidido seguir lo falso, aquellos que han conocido, pero no quieren la verdad, ¿ya? Y esos son sumamente peligrosos. Por eso dice, tener misericordia con temor. Es peligroso estar ahí, incluso para los cristianos que son maduros, ¿ya? Tenemos que dar testimonio a esas personas con cuidado. Obviamente en dependencia exclusiva siempre del Señor. Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿ya? Porque el Señor es el que nos da la sabiduría, el Señor es el que nos da, obviamente, también su protección. Porque no sea que nosotros también seamos contaminados, ¿cierto?, con sus puntos de vista y con los caminos engañosos de esos individuos, ¿ya? Entonces, a través de todo esto que nos está diciendo acá, o sea, ustedes no van a poder contra estos que están desviados solos, ni aquellos que están dudando, que están a punto de desviarse, ustedes no van a poder ser útiles. Aquellos, ¿cierto?, que ya tomaron el camino errado, no van a poder ser útiles si no dependen del Señor. Aquellos que no quieren de Dios o aquellos que a su manera no van a poder. Sin Dios no se puede. Entonces, estos falsos profetas o estos falsos, ¿cierto?, maestros y todos aquellos que los siguen son tan peligrosos para el pueblo de Dios como lo son los mismos lobos rapaces para las ovejas. Por eso es que incluso acá, como vemos, lo primero es estar en dependencia del Señor. Tenemos que, el Señor, no, como decíamos, el Señor tiene misericordia. Y si nos da su palabra, es para de bendición. Y nos vamos a encontrar con personas que dudan. Nos vamos a encontrar con personas, ¿cierto?, que van por el camino errado. Y nos vamos a encontrar con personas, ¿cierto?, que, conociendo la verdad, incluso siendo parte en tiempo de la iglesia, se han desviado. A ellos el Señor nos dice que tenemos que hablar, pero por nuestra cuenta no vamos a poder solo, ¿cierto? Porque el que piensa que está firme, la Escritura también nos dice, mire que no caiga. Y es con cuidado, porque podemos ser desviados nosotros mismos, ¿ya? Esto es muy peligroso, y por eso que ahí Judas lo toma con pinzas, ¿ya? Entonces, hermano, este peligro de los falsos profetas aumenta en gran medida. ¿Sabe por qué?
por el engaño. Porque cuando uno ve, ¿cierto?, a un enemigo, uno sabe que es enemigo. Entonces, cuando uno sabe quién es el enemigo, uno va a estar alerta. Y vamos a estar preparados para defendernos, ¿cierto? Pero cuando un enemigo no nos damos cuenta que es enemigo, sino que pensamos que es amigo, porque se presenta como amigo, nosotros vamos a creer que es amigo y vamos a estar con las defensas bajas. Entonces, si tomamos, ¿cierto?, eso en consideración, nos damos cuenta de que los perros y los cerdos que nos hablaba Jesús antes son más fáciles de reconocer que estos que Jesús está exponiendo aquí. ¿Ya? Entonces, porque los otros obviamente están abiertamente expuestos. Ellos, ¿cierto?, abiertamente hablan de su rechazo a Dios. Está expuesto su rechazo a Dios. En cambio, estos no. Por eso que en el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Porque está hablando de algo que a lo mejor espiritualmente tú estén yendo tan fino, estén hilando tan fino, hablando tan bien, pero también habla de los frutos, ¿ya? Y esos frutos, ¿verdad? Bueno, son estos, se pueden ver, ¿verdad? En su vida espiritual, en su vida cotidiana, puedes ver cómo ellos andan y qué hacen, qué hablan. Porque nosotros hablamos de un cambio en el hombre cuando acepta a Jesucristo. Así es. Y no es un cambio solamente espiritual, sino que también es un cambio completo en el hombre, tanto físico. Cambia su mirada, cambia su semblante, su rostro, cambia su forma de hablar, cambia su forma de expresarse. Hay un cambio que hace Dios que es completo en el hombre, ¿verdad? Y que cuando tú estás hablando con una persona que realmente es cristiana y que cree en Cristo, ¿verdad? Te das cuenta con quién estás hablando. Pero si después de eso, ¿verdad?, estás en otra situación y lo ves a esta persona y ya no es el mismo que era cuando te estaba hablando, hay algo raro. Hay algo raro. Por eso es que dice que por sus frutos tú los conocerás. Hay un frutos que y por los frutos que tú los conoceréis, sabes quién es, porque tiene que tener una relación de santo con todos. Y eso no lo pueden esconder por mucho tiempo. No. Eso no lo pueden llevar, por ejemplo, a esconderlo. No, porque ellos están solamente enfocados en una parte, en unas cuantas horas en la iglesia, pero después fuera de la iglesia. A lo mejor con su esposa, con su hijo, o no sé dónde, pero ellos, ¿verdad?, vuelven a lo que eran antes. Solamente usan eso espiritual para como mercancía, claro, para que entonces habla de estos frutos. Por los frutos, ¿verdad?, y podemos llegar a conocer a estas personas que son nuestros, muchas veces, guías. Es por eso que vemos, ¿cierto?, muchas veces que salió en las noticias, muchos personajes que en nombre de Dios, y vemos que hacen cosas terribles y encierran a todos en lo mismo. Es por eso. Por eso. Y claro, y sucede que por causa de aquello, ¿cierto?, muchas veces encierran a todos en el mismo saco. Claro, es que hay una condición moral y espiritual, hay un cambio moral y espiritual en el hombre cuando entrega su vida a Cristo, ¿ya? Pero estos falsos profetas, cuando se les ve en lo moral y en lo espiritual, es como lo que estuvimos viendo, ¿cierto? Tú te das cuenta al tiro. Por eso te decía, tú cuando tú hablas con un hermano en Cristo, realmente a lo mejor no es de tu iglesia, y que yo he hablado con varios, tú te das cuenta con quién estás hablando. Tú te das cuenta quién es el que está y de qué está hablando. Es lo mismo que dice acá Jeremías, cuando dice, los profetas de Jerusalén, lo que leímos antes, he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, eso, claro, para que ninguno se convirtiese de su banda. Ahí están los frutos,
¿verdad? Hablaban de Dios, Lo moral, pero sus eso es lo obras, moral, eso es lo moral. Ellos estaban en lo inmoral. Claro, tú puedes darte cuenta de esa condición, ¿verdad? Porque Dios, como decía al principio, Dios ha hecho un cambio en mi vida, ¿verdad? Y ese cambio en mí se refleja en todo mi ser, claro, en toda el área de tu vida. en toda la área de mi vida. Ahora que Dios esté haciendo, trabajando en ciertas áreas de mi vida, es otra cosa. Dios te va a estar constantemente trabajando en las áreas de mi vida, eh, eh, ir sanando, ¿verdad? Mi enfermedad del pecado, sacándome del pecado. Pero eso también va de la mano con lo que decías tú anteriormente, empapándome yo, conservándome, y si con conservar es empaparse, ¿verdad? De Dios en mi vida. Empaparme de Dios, constantemente estar siempre sumergido, ¿verdad? En la palabra de Dios, para que eso surja efecto en mi vida, tanto espiritual como física. Claro, porque cuando Dios nos salva, no es algo de que, ya los salvé, ya pueden hacer lo que quieran porque ya son salvos. No. Luego de que uno viene a Cristo en arrepentimiento y fe, como estábamos viendo, ¿cierto? O sea, viene bienaventurados los pobres en espíritu, veíamos la primera bienaventuranza, ¿cierto? Que lloran por su pecado y que ya no quieren ser como antes, sino que son mansos para con Dios porque quieren que Dios los vaya transformando. O sea, el fruto que viene después de una evidencia de la salvación es la santificación. Es un proceso que tiene que pasar en el cristiano donde Dios va cambiando todo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos con los demás, como el trato, todas las cosas. Dios se ocupa de todo, hasta del núcleo familiar, mis relaciones con la iglesia, con los hermanos, en todo lugar. ¿Ya? Dios nos va limpiando, nos va ayudando y va haciendo de nosotros, ¿cierto?, unas personas totalmente transformadas de tal forma que nos damos cuenta de que ya no vivo yo, sino que el que se refleja en mí es Cristo. Eso es. ¿Cierto? Por eso es que tenemos que tener, ver el camino espiritual y moral de estos falsos pastores, ¿se parece? Profetas o falsos maestros, ¿verdad? Que nos habla la Escritura. O sea, tenemos eso que Dios dice y que nos pone aquí en la Escritura. Por sus frutos los conoceréis. No es por nada que lo está diciendo. Claro. ¿Ya? Sí, porque recordemos, ¿cierto?, que Satanás conoce toda la Escritura. O sea, volvemos a decir lo mismo. Con la palabra, él tentó a Jesús, al mismo Hijo de Dios en el desierto. O sea, él conoce la Escritura de tapa a tapa. Incluso los demonios saben quién es Jesús. Y tiemblan, nos dice la Escritura. Ellos saben quién es Jesús, ¿cierto? Pero en ellos no hay verdad. Ellos no obedecen a la verdad, ¿cierto? Ellos, su deleite está en lo malo, ¿ya? Aunque muchas veces sin querer, Dios les pone un límite obviamente en todo lo que obran, pero en todo lo que Él les permite que obren, ¿cierto? Dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Al fin y al cabo, todo lo que ellos traten de hacer en nuestras vidas, a nosotros nos va a resultar para bien y es para un crecimiento, ¿cierto? Es para ir siendo perfeccionados. ¿Ya? Esa perfección, ese proceso que lleva el hombre, también se ve reflejado en la vida del cristiano, en su caminar, ¿verdad?, en Cristo. Pero estos hombres o estas mujeres, ¿verdad?, que son falsos, ¿verdad?, que ahora hay muchos que se auto entregan títulos, ¿verdad?, como, no sé, profetas, ¿verdad?, el profeta tanto, ¿verdad? Y así empiezan a salir nombres que uno de repente dice, ¿dónde están? Ahora recordemos, ¿cierto?, que los profetas a la manera del Antiguo Testamento ya no lo hay. Como decía hace un momento, o sea, en ese entonces la revelación no estaba completa y Dios los usaba a ellos, ¿cierto?, para ser sus portavoces, para transmitir al pueblo lo que Dios quería decir, ¿cierto? Pero ya, ¿cierto?, ya la Escritura está completa. A través, ¿cierto?, de los apóstoles ya quedó la Escritura completa y ya no hay nada más que añadir. La Escritura, como dice la profeta mayor, ya no hay más, ahora hay maestros, aquellos que enseñan esta revelación. ¿Ya? Están los verdaderos, que se limitan a transmitir únicamente lo que Dios dice aquí, y también están los falsos,
que manipulan esto, la tuercen, para que diga lo que ellos quieren decir, para satisfacer sus propios deseos, que es lo que estamos viendo acá. Ellos quieren hablar quieren se hacen pasar por profetas, usando la escritura y hablando falsamente de Dios. Porque siempre, cuando tú escuches a alguien y que diga, Dios me habló, ya hay algo raro. Peligro. Porque al tiro la antenita. ¡Pip! Apocalipsis dice que hay que tener cuidado con añadir o quitar a lo que ya está escrito. O sea, ya te lo dijo todo. A mí Dios me habla mediante la escritura, mediante su palabra. Aquí está, como bien decía Joana, la revelación completa está aquí, en un libro, donde está, ¿verdad?, el Antiguo, el Nuevo Testamento, ¿verdad?, la palabra de Dios completa, donde la palabra a mí me lleva a Cristo. Ese es Cristo. Eso, es a Cristo. Los otros son los que me llevan a desviar la vista de Cristo. Es por eso que incluso veíamos, ¿cierto?, cuando veíamos a través de los siervos, ¿cierto?, los versículos que estamos leyendo antes, que decía, aunque hicieran prodigios, lo que dijera, lo que anunciaran y se cumpliera, pero fíjense, si les dice, vamos en pos de dioses ajenos, detente, no los sigas, no les prestes oído. Tú sigue al Señor. Es lo mismo que nos está diciendo acá, ¿cierto? Incluso Jesús decía, van a venir falsos cristos, van a hacer prodigios, van a hacer señales. Y van a engañar. ¿Cierto? Van a engañar y con esas, increíblemente que la gente cree tanto en ver, en el que hagan señales, que no sé, que alguien pueda hacer, no sé, hacer llover oro. ¿Te acuerdas cuando está de famosa esa cuestión del oro? O sea, ¿de qué te sirve el oro? Si tu alma está condenada, está perdiéndose, ¿de qué te sirve el oro? ¿Vas a poder hacer algo con ese oro? O incluso podríamos decir, o sea, Cristo murió para que solamente lloviera oro. Entonces ya cuando empezamos a ver este tipo de manifestaciones de estos falsos profetas, uno que no sé, pues que conoce un poco de la escritura, tiene que arrancar. Huir, porque está siendo presa de estos lobos rapaces, hambrientos, sedientos, como decía Joana, de tu alma. Porque de eso te quieren alimentar, de tu alma. Entonces te llevan a esta condenación y, bueno, Dios igual, Él conoce todo, sabe todo, todo lo ve, omnipotente, es omnisciente, es todopoderoso, ¿verdad? Él sabe, ¿verdad? Y va a sacar a sus hijos de esos lugares que él se encarga de que esa misma palabra que fue predicada en aquel entonces sea predicada el día de hoy. Amén. Porque Amén. El Señor alumbra nuestro caminar. Así y el Señor una vez más está alumbrando nuestro caminar. Dice que es lámpara, ¿no? La escritura. Hermano, cuando dice aquí, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. O sea, en el tiempo del Antiguo Testamento, a menudo se reconocía a los profetas por su manera de vestir. ¿Usted se acuerda de un Elías? Con frecuencia, ¿cierto? Usaba ropa áspera, peluda, incómoda, ¿cierto? Era como un símbolo, ¿cierto?, de la renuncia a las comodidades normales, ¿cierto?, de la vida, por causa de Dios. Y vemos, ¿cierto?, al último de los profetas del Antiguo Testamento, y la misma Escritura lo dice, el último de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. ¿Ya? Este último profeta, ¿cierto?, lo vemos, ¿cierto?, que usaba ropa de pelo de camello y consumía, ¿cierto?, miel silvestre y langosta. Entonces vemos ahí que Elías, como Juan, usaban como unas ciertas prendas que lo hacían como similar, ¿ya? Había excepciones, ¿cierto?, pero por lo general los profetas podían identificarse por su vestimenta, una vestimenta sencilla y tosca, ¿ya? Y es por esa razón que un individuo que quería hacerse pasar por profeta a veces usaba ese tipo de vestimenta, ¿ya? Y a eso es lo que hace alusión Zacarías, ¿ya? Que dice que tales sujetos engañosos se ponen el manto velloso para mentir.
Zacarías 13:4. Mm. O sea, podemos ver ahí, a entender, ¿ya? Que a menudo en el Antiguo Testamento, vuelvo a recalcar, se reconocía a los profetas, a los verdaderos profetas, ¿cierto? Por su forma de vestir, por esta ropa áspera. Tomando ejemplo, Elías, Juan el Bautista, ¿ya? Y Zacarías, como les decía, hace alusión que aquellos que querían engañosamente parecer profetas, también usaban ese tipo de vestimenta, pero lo usaban para mentir. Era como que se disfrazaban, ¿ya? De igual forma, usted diría, pero ¿qué tiene que ver eso con vestidos de ovejas? Estoy hablando de los profetas. Es que igualmente, los pastores, ¿cierto?, de ovejas usaban ropa de lana de las propias ovejas que ellos cuidaban. ¿Ah? Sí. Al igual que los profetas, ¿cierto? Los pastores de ovejas usaban ropa de lana fabricada con la lana de las ovejas que ellos mismos cuidaban, ¿ya? Entonces, esos eran los vestidos de ovejas que Jesús está hablando acá. Los falsos profetas no engañaban al rebaño, eso es lo que Jesús nos está diciendo, porque muchas veces se tergiversa esta enseñanza, diciendo que estos falsos profetas se estaban haciendo querer pasar por ovejas, pero aquí esa no es la enseñanza de que está diciendo aquí Jesús, sino que esos falsos profetas no estaban engañando al rebaño haciéndose pasar por ovejas, sino que las estaban engañando haciéndose pasar por el pastor. Por eso usaban vestidos de ovejas, ¿ya? Entonces, así como los falsos profetas de antaño a menudo usaban, ¿cierto?, la ropa de un verdadero profeta, también los falsos pastores a menudo se disfrazaban como verdaderos pastores, ¿ya? Y es lo mismo que nos habla Pablo después más adelante, cuando nos dice en 2 Corintios 11, del verso 13 al 15, estos son falsos apóstoles. Recordemos que Pablo era el último apóstol, ¿ya? Pablo era el último apóstol y él, ni siquiera él mismo quería llamarse apóstol, sino que él decía que no se lo merecía, era como un abortivo, ¿ya? Ahora están apareciendo los apóstoles, ¿no? Pero él era el último de los apóstoles. Así como de ellos, ninguno vio a Jesús, ¿cachai? Porque decían que habían unos requisitos para poder ser apóstoles. Tenían que haber visto a Jesús, ¿cierto?, en su bautismo, así en su ministerio terrenal y en su crucifixión, ¿ya? Y Pablo no estuvo en el ministerio. De hecho, Pablo incluso persiguió a aquellos que seguían a Jesús. Por eso él no se consideraba digno de ser llamado un apóstol, ¿ya? Pero Jesús se le aparece y lo llama. Y él vio a Cristo resucitado, porque eso también era uno de los requisitos para poder ser apóstol. Ahora, apóstol de ese rango, podríamos decirlo, de esa categoría, ya no hay. Lo mismo que con los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento, ya no hay. La revelación está toda completa, ¿ya? Y Dios dijo todo lo que tenía que decir para nuestra salvación. No hay nada que añadir. Y de los apóstoles, Pablo era el último, ¿ya? Cumpliendo todos esos requisitos. Y Pablo dice, en 2 Corintios 11, de 13 al 15, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, si usted piensa que aquellos que solamente se disfrazan en Halloween están disfrazados, no. O sea, podríamos decir que esos son menos peligrosos que aquellos que se disfrazan como ministros de Cristo. Porque muchos de ellos lo hacen en ignorancia, participan de esas cosas, ¿cierto? Pero estos no, ¿ya? Entonces, muchas veces aquellos instrumentos de Satanás se hacen pasar, se disfrazan como ministros de Cristo, se disfrazan como hombres de Dios, afirmando enseñar la verdad con el fin, ¿cierto?, de engañar, de confundir y de destruir, porque en ninguna manera quiere construir, sino que es destruir. Eso es lo que busca, ¿ya? Entonces, ese falso pastor, que al final es un lobo rapaz, como dice aquí
es Jesús, ¿ya? Es un peligro para el rebaño porque, ¿cierto? Sale del medio de las ovejas como si fuera su protector. Aquel se supone, ¿cierto?, que tiene que protegerlas, que tiene que alimentarlas, que tiene que cuidarlas, pero en lugar de eso, ¿qué va a hacer? Las va a matar, se las va a comer. ¿Ya? Bueno, los escribas y los fariseos, ¿cierto?, que siempre estamos ahí hablando acerca de ellos, eran como un ejemplo clásico, ¿cierto?, de los falsos pastores, porque en lugar, ¿cierto?, de dirigir, de cuidar el pueblo de Dios y acercarlo a Él, estaban haciendo todo lo contrario, lo alejaban más, ¿cierto?, y más del camino del Señor, haciéndose pasar por voceros de Dios, usaban a las personas, ¿cierto?, para poder adornar sus propios nidos eclesiásticos. No le importaba para nada el pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús les quita esa careta de su engaño, de su hipocresía, ahí ya no nos cabe duda porque es que querían crucificar. ¿Ya? Entonces, por eso, hermano, que hay que tener cuidado, ¿ya?, con todo esto. Es peligroso. Es peligroso. Mucho más estos personajes son mucho más peligrosos, como le decíamos hace un momento, que un animal salvaje. Un animal salvaje solamente puede atacar tu cuerpo, pero estos personajes son como decía Judas, animales irracionales, ya, que contaminan tu mente y pervierten tu alma. ¿Ya? Ahora, el apóstol Pedro nos advierte, así como hubo, y eso es lo que predicaba la pastora el día domingo, así como hubo, y esto reafirma lo que estábamos diciendo hace un momento, o sea, así como hubo tiempo pasado falsos profetas entre el pueblo, habrá tiempo presente, futuro, ¿ya? Habrá entre vosotros falsos maestros. Hubieron, ¿cierto?, falsos profetas, pero habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, hubo falsos profetas. Y habrá tiempo futuro entre vosotros falsos maestros. Estén atentos. ¿Ya? Ahora, la Biblia nos habla de 3 tipos básicos de falsos maestros. Habla de los herejes, de los apóstatas y de los engañadores. ¿Ya? Los herejes son aquellos que rechazan de plano el mensaje de Dios y enseñan todo lo contrario a la verdad divina. Ellos son opositores a la verdad. Tengamos eso en mente. Los apóstatas, ¿cierto?, son los que en algún momento siguieron la verdad, pero se apartaron de la verdad. Se salieron de este camino, lo rechazaron. Y están tratando de también sacar a otros. Rechazan la verdad. Rechazan a Cristo. Rechazan de lo que en algún momento participaron. Y ahora quieren a los otros también sacarlos de ahí. ¿Ya? Dice MacArthur, esas 2 clases de falsos maestros tienen al menos la virtud de cierta sinceridad, porque no declaran representar al cristianismo ortodoxo y bíblico. O sea, abiertamente se muestran como opositores. ¿Ya? Pero el engañador, por otra parte, es diferente, porque no se muestra opositor, sino que tiene apariencia de integridad. ¿Ya? No se trata de una persona liberal o de un sectario, sino que se trata de alguien que habla a favor de Cristo, habla a favor de la cruz, habla de la Biblia, cita textos, ¿ya?, del Espíritu Santo y así. Está a favor y se asocia incluso con verdaderos creyentes. ¿Ya? Para él no es difícil salirse de su camino a modo de parecer verdadero. ¿Ya? Su aspecto parece que fuera verdad. Su vocabulario, como bien hablaba Pedro, sus relaciones, todo es como que da una evidencia de que fuera un verdadero convertido, pero no es genuino. Es un falso y un engañador. El Papa, ahí tenía. ¿Ya? Entonces, por eso es que, y esto es algo bien complejo, porque mire, Pablo dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Irán engañando y siendo engañados. Le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 3:13. O sea, ellos van
engañando, pero a la vez están siendo engañados, ¿ya? Porque ellos están siendo engañados por el embaucador principal, ¿sí? El enemigo, pues. Ellos fueron engañados por el diablo. Y estos individuos están totalmente convencidos en sus propias mentes, porque fueron engañados, están convencidos de que de que todas esas creencias pervertidas son ciertas, son verdaderas. Y se han dedicado tanto a la mentira que ya las tinieblas les parecen luz. Y la luz les parece tiniebla. Lo blanco les parece negro. Y lo negro les parece blanco. ¿Ya? Y ahora usted dirá, pero ¿y qué va a pasar con todo esto? O sea, el Señor nos dice ya guardados de ellos nomás. Y veíamos ahí en Judas que cómo podíamos, ¿cierto?, hacer frente a todo esto. Como ya dijimos hace un momento, en el principio, ¿cierto? Y hemos visto en los últimos estudios, estos andan por el camino ancho. Entraron por la puerta ancha y van por el camino ancho. Ese camino fácil, que no pide reglas, que todo es permisible, donde los muchos andan, ellos también andan por ahí. Pero ese camino que parece fácil, donde todo es permitido, donde no hay reglas, donde a mí Dios no me va a decir lo que yo hago, aquí yo ando a mi manera, tiene un final terrible. Y eso lo reafirma aquí el verso 19 cuando dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y también se hace explícito su destino, ¿cierto?, en pasajes anteriores y en pasajes posteriores. Porque en pasajes anteriores, porque debido que entraron por la puerta amplia y andan por este camino amplio, ¿qué decíamos? ¿Cuál era el final de ese camino? La perdición. Ahí tenemos claridad. ¿Cuál va a ser su fin? Y posteriormente también dice que no todo en el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahí tenemos el otro. Entonces cuando ellos vengan, ¿cierto?, a decirle al Señor esas cosas, el Señor dice en el 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ahí están los falsos maestros, aquellos que enseñaban en el nombre. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no hicimos milagros, no echamos demonios, Señor, en tu nombre? ¿Y el Señor qué les va a decir? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, el final de todos aquellos que se dirigen de esa forma es la perdición. Dios lo está dejando. Dios no quiere que perezcan, si ese es el tema. El Señor se preocupa de que su palabra sea predicada, de que su palabra sea enseñada a fin de alumbrar, ¿cierto?, al hombre y que deje de hacer lo malo y que venga Cristo en arrepentimiento y fe. Pero aquel que no quiere, obviamente, el juicio mismo viene a ser. Y es por eso, ¿cierto?, que se nos sigue diciendo en la Escritura, por ejemplo, Pedro nos comunica que para estos que son falsos, que son apóstatas, ¿cierto?, aquellos que rechazan netamente las cosas de Dios, que dice, la condenación no se tarda. Para aquellos que profesan servir a Dios, pero su corazón nunca estuvo con Dios, sino que tienen su vista en otras cosas, dice, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y que van a ser castigados, ¿cierto?, en el día del juicio. Al igual que perecerán, dice, en su propia perdición. Y que la más densa oscuridad les está reservada para siempre. Esas son las cosas que nos dice 2 de Pedro 2:3, versículo 9, versículo 12, versículo 17, incluso Judas 13. La condenación no se tarda. Dios se está teniendo misericordia, le sigue predicando su palabra, le sigue diciendo, dejen de hacer lo malo, vuélvanse a mí. Porque el Señor no quiere que nadie perezca. Hay quien dice, no, si Dios es tan bueno, tan misericordioso, que al final nadie se va a ir al infierno. Dios no va a mandarlo al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Es por eso que se está predicando el Evangelio. Dios no quiere que el hombre perezca, sino que vengan al arrepentimiento, pero aquellos que no están queriendo aceptar este medio de gracia que Dios proveyó, este camino que Dios nos está señalando, este camino que Dios nos abrió por medio de Cristo Jesús, Dios los deja.
Y no es que Dios los mande para allá. No, Dios quiere que vayan por acá. Ellos solitos se van para allá. Ellos solitos se van a la perdición. Entonces, por eso es que Pablo nos advierte, al igual como les advirtió en aquellos tiempos a los de Éfeso, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Efesios 5, versos 6 Amén. y 7. Este es un tema bastante complejo, delicado y bastante peligroso. Es por eso, cierto, que el Señor nos está hablando acerca de esto acá. Vamos a querer andar por este camino. Vamos a querer seguir al Señor, atravesar esta puerta, despojados de todo nuestro pecado, queriendo, cierto, que el Señor nos santifique día a día, creciendo en la gracia, en el conocimiento de Cristo, pero vamos a presentar obstáculos. Y el Señor nos está diciendo aquí cuáles son esos obstáculos. El Señor no se le olvida nada. Todo nos dice. Él no anda con letras pequeñitas aquí. No. Él nos dice todas las cosas. Y cuando vengan estas cosas, que el Señor nos ayude a estar preparados, que nos ayude a estar firmes, para que no nos desviemos del camino, de este camino angosto, cuyo final, hermano, vale la pena, porque es glorioso. Una eternidad con nuestro Señor. Amén. Bueno, el Señor nos ha instruido y nos ha hablado fuertemente, porque parte diciendo guardaos. O sea, hay una advertencia que dice tengan cuidado, ¿no?, de estos personajes que van a aparecer en nuestro camino. Y no solo eso, sino que también nos dice cómo nos muestra y nos da un reflejo de cómo son estas personas, estos hombres, y también cómo nosotros podemos identificarlo. Y nos pone varios ejemplos ahí, ¿verdad? Nos habla sobre el buen árbol, ¿verdad? No puede dar frutos malos, ¿verdad? Y que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, ¿ya? Y vuelve a repetir, ¿ya? Así, dice, así que por sus frutos los conoceréis. O sea, hay una advertencia, 2 veces repite, por sus frutos los conoceréis. Y está dando ejemplos, ¿verdad? Claro, de varias formas, para que nosotros podamos entender que es peligroso, son peligrosos estos falsos hombres, ¿verdad? Que comienzan a aparecer en nuestras vidas, ¿ya? Y como bien decía Joana, bueno, ellos tienen una condenación, porque dice Dios: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores del mal. Si no se arrepienten. Porque ellos van a hacer muchas cosas y van a llegar ahí a después decir a Dios: no, yo hice esto otro en tu nombre, no, yo no los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Cristo dice: cualquiera, dice que pues que me oye, ¿verdad?, estas palabras y las hace, les compararé, ¿verdad?, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿A qué se está refiriendo? A la enseñanza dada anteriormente, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye, ¿verdad?, estas palabras, este consejo que estoy entregando hoy a ustedes, ¿verdad?, y las hace, o sea, las cumple, le compararé a un hombre prudente, dice, ¿ya? Aquel que edificó su casa sobre la roca, y cuando descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, ¿verdad? Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, ¿verdad?, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, viento, ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, dice,
la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Que aquí no nos está enseñando cualquier maestro, no nos está enseñando cualquier doctor de las escrituras, sino que esta enseñanza viene directamente de Dios, de Jesucristo. Por eso dice, porque les enseñaba como que tuviera autoridad. Él tiene la autoridad, ¿ya? Jesús habla de estas palabras, ¿verdad? Y nos hace entender de una u otra forma, con muchas formas de explicar la misma situación. Y a lo mejor usted se la va a encontrar en Lucas 6, esta misma parte donde dice, por sus frutos las conoceréis, ¿verdad? Porque está el libro paralelo, que es Lucas 6. Solo que nos estamos quedando en Mateo para no crear entonces usted se va a encontrar con esto, pero también más adelante se lo va a encontrar. Entonces Dios está siempre hablando de una u otra forma al hombre para que pueda entender y comprender, ¿verdad?, lo que se va a encontrar en el camino. No estamos solos y lo estamos viendo. Dios nos está enseñando, nos está instruyendo para poder ir por este camino estrecho, ¿verdad? Por este camino angosto, ¿verdad? Y tener el cuidado que corresponde a un camino de esta magnitud. Poder vivir, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, poder creer que Dios es el que nos ayudará, el que no nos dejará solo, creer, ¿verdad?, que Dios nos guarda, nos protege, Él es el que nos guía, Él es nuestro camino, Él es la luz, Él es el blanco que tenemos que apuntar, pero tenemos que creerle, como dice acá, ¿ya? Aquel que oye estas palabras y las hace, quiere decir que le creí. ¿Qué quiere decir cuando las hace? Es que le creí, es que guardé su enseñanza en mí y ahora yo quiero seguir este camino, he tomado esa decisión y quiero que Dios nos aparte y yo no me quiero apartar de Dios porque este camino yo lo quiero terminar hasta el fin. Así es. Y no puedo solo. Así es. No lo puedo solo. Por eso que Dios siempre está hablando en nuestras vidas, ya sea mediante las predicaciones, mediante los devocionales, mediante los estudios de la Escritura, porque Él quiere que nosotros estemos preparados, porque Él no nos envía por este camino por lo opuesto, no, Él nos equipa completamente para poder avanzar por este camino. Nos da todas las instrucciones y nos da el equipamiento. Amén. Amén. Eso es. No estamos solos, hermanos. Tenemos al más grande, al más poderoso, al eterno, con nosotros. Amén. El Señor nos ayuda, Que no, ¿cierto? claro, que tengamos, ¿verdad?, esa ayuda, ¿verdad?, ese entendimiento de Dios para poder comprender, ¿verdad?, esta enseñanza que hoy Dios nos ha entregado, que es para nosotros un bien, que es para nosotros una bendición tener esto en nuestras vidas, porque la necesitamos. Así que Dios les ayude, Dios nos ayuda a todos nosotros, ¿verdad?, a poder guardar esta enseñanza en nuestras vidas. Cuando estemos mal, gloria a Dios, porque Él dijo que iban a pasar estas cosas, no es porque Dios me abandonó, no es porque o por cualquier otra cosa, no, son cosas que tienen que pasar en nuestras vidas, porque Dios lo permitió, porque tiene el control de todas las cosas. Porque no somos del mundo. Entonces, y ya le dijimos, o sea, vamos a tener no solamente ataques externos, sino que también ataques internos dentro de nuestra propia congregación, tal vez. No lo sabemos, solamente Dios lo sabe, pero ahí Dios nos está diciendo, tengan cuidado, que andan estos lobos vestidos de oveja. Con vestidos de oveja. Con vestidos de oveja, ¿verdad? Que se disfrazan, como decías tú, ¿verdad?, como un pastor, para que tú puedas caer en esta red de perdición. Así que Dios nos ayude, hermanos. Señor les siga bendiciendo a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por aguantarnos, por escucharnos.
Gracias también por compartir esta transmisión, porque también así muchos más también son bendecidos. Claro, Y porque esperando en el Señor que haya sido de mucha edificación para nuestra vida espiritual. estos son mensajes que muchas veces Se omiten. se predican, se enseñan, se omiten, como bien dice Pedro. Y que realmente tomemos en serio, ¿cierto?, esta advertencia que el Señor nos está dando. Porque no es algo que se puede tomar a la ligera. Esto es algo bien complejo, ¿cierto? Que el Señor nos guarde a nosotros de desviarnos, que afirme nuestros pasos, ¿cierto?, en este camino angosto, que nos ayude a estar firmes, ¿cierto?, con los ojos puestos en Cristo, que nos guarde de ser engañados, ¿cierto?, que estemos tan perfeccionados en la verdad, que podamos distinguir lo verdadero de lo falso, ¿cierto?, y podamos seguir adelante, viendo a Cristo, a pesar de todas las cosas que puedan acontecer a nuestro alrededor, que nuestra vista esté puesta, ¿cierto?, en esa meta. Que el Señor nos guarde de ser engañados, pero también que nos guarde de ser engañadores. Que nuestro deleite siempre esté en su palabra. Que nuestro corazón, ¿cierto? Que el Señor nos ayude en nuestro corazón. Porque bien la Escritura dice que es perverso, que es torcido, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, Dios, a poder tener un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón rendido a Él. Para que no seamos instrumentos de tropiezo a nadie, que no seamos para nadie, que a nadie le hagamos daño, sino que seamos de bendición, ¿cierto? Porque como veíamos, estos estaban engañados, están convencidos, ¿cierto?, que lo que están enseñando es cierto, que el Señor nos guarde de aquello, sino que siempre lo que salga de nuestros labios sea la verdad, la palabra únicamente de Dios, nada de lo que a mí se me imagine, nada de lo que esté en mi corazón, que yo pienso que puede ser así, no, sino que el Señor nos ayuda a ser fieles, ¿cierto? Que transmitamos únicamente lo que Dios quiere que transmitamos, que es lo que está únicamente en su palabra, ¿ya? Así que le doy gracias al Señor, ¿cierto?, por esta palabra y que nos ayude siempre a estar con esta advertencia, siempre atentos, siempre alerta, no confiando en todo aquel que viene en el nombre de Dios, ni tampoco confiando en nosotros mismos, sino que siempre nuestra confianza esté únicamente en el Señor. Si tenemos que desconfiar de alguien, desconfiemos incluso de nosotros mismos. Sí, pero de Él jamás desconfiamos.